tal amigos? Estamos aquí en Documentarte. Somos Rafael Tonatiuh y Armando Meijueiro y tenemos hoy como invitado al maestro Osvaldo Escobar Uribe, quien va a conversar con nosotros sobre una cinta inglesa, una cinta que ganó la Palma en Cannes en el 2016. La Palma de Oro. La Palma de Oro en Cannes en el 2016. Yo, Daniel Blake. Yo, Daniel Blake, una cinta de Ken Loach del 2016. Una cinta muy al estilo de Ken Loach, del realismo social británico. Claro. Osvaldo. Yo creo que muchas gracias por la invitación. Este trabajo de Kenneth Loach es, digamos, un documento que nos va a permitir, al menos en 3 bloques, pero al espectador le va a permitir entender y profundizar en lo que sucede en Europa, específicamente en Inglaterra, hoy en día, socialmente hablando, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, claro. Socialmente, digamos que el cine de Ken Loach es un cine duro. Claro. Porque no es un cine para pensar. Si nosotros pensamos en el mainstream o digamos, en el establishment, pues, y cómo se va construyendo la ideología, yo diría que su cine es antiideológico, es decir, o es claro. para ideológico, sí. O genera otra ideología. Porque lo que hace la máquina de los sueños, que es el cine, pues justamente venderte una direccionalidad. Entre las historias que te van contando, también te van contando una manera de entender y de vivir el mundo. Sí. Entonces, cuando tú te enfrentas a un cine como este de Ken Loach, lo que tú ves es la parte que no te quisieron mostrar, es decir, la parte oscura, ¿no? En este caso muy concreto, la parte del asistencialismo, ¿no? La parte de las políticas de bienestar social y cómo se hace hasta lo imposible para que estas sucedan. Es decir, yo tengo como determinadas políticas públicas a favor de la pobreza o del desempleo o de las enfermedades o de etcétera, pero yo te voy a poner 1000 obstáculos para que esto no suceda, ¿no? Claro. Eso, digamos, en general. Claro. ¿Cómo esta burocracia social, laboral que vemos en las sociedades del siglo XXI ha llegado a tal nivel, claro, que genera absurdos, aberraciones, siempre en prejuicio del trabajador? ¿Te acuerdas de Bombita, no? La película, sí, el cortometraje de Relatos y Salvajes. Pasa todos los días, o sea, cuando tú te ponen, fíjese que su boletito donde se estacionó, por cierto estoy acá afuera, se volteó y entonces usted le puse ¿y con quién discutes? Sí. Cuando una máquina o la foto, es la exacto. es la que establece el vínculo, te realiza una evaluación. ¿Qué es lo que le ocurre en esta cinta a Daniel Blake? Claro. Empieza por ahí, ¿no? Que habría que decir que la película trata de la historia de Daniel, que es un señor de 59 años, 60 años, que tiene problemas del corazón, ¿no? No tenía nada. De buenas a primeras empieza a tener un infarto, y entonces él ante eso pues va al médico y el médico le recomienda que no trabaje. Claro. Entonces él ya no puede trabajar, pero pues no puede vivir, digamos, sin trabajar, no puede mantenerse, entonces va a la asistencia social y el sistema de la asistencia social británico le exige primero que pruebe que no puede trabajar. Primero le hace una evaluación. Así es. Y esa evaluación contradice esto, claro. Es decir, una evaluación vía telefónica le determina que él no está enfermo, a pesar del diagnóstico médico de un hospital. Claro. De una doctora que sabe que tuvo un infarto y que no puede trabajar. Claro, y entonces al personaje lo ponen entre la espada y la pared porque no puede trabajar, pero el sistema de asistencia británico para que le puedan dar tiene que probar que puede trabajar. Un seguro de desempleo tiene que demostrar que puede trabajar. Y todo esto, un poco como ya decía Rafael Tonatiuh, todo esto en un contexto de burocracia, ¿no? Sí. En un contexto de lo impersonal que te lleva a lo inhumano, ¿no? Sí. Que son características que siempre Ken Loach destaca en cuanto a su crítica a las instituciones, al Estado, y ahora me parece
que también a la crítica de la mano del capitalismo neoliberal detrás de todo esto, ¿no? No, incluso esto que vemos en la película pasa hasta en los seguros médicos privados en este país. Sí, ¿no? Es decir, tú pagas un seguro, cumples con la ley y, bueno, digamos, con lo que te pide el seguro de pagar determinada cantidad cada mes o cada año, y de buenas a primeras, cuando tú te enfermas, te dicen, no, pues es que esta enfermedad la tuvo antes, ¿no? Pues como cuando antes, ¿no? O nada más le alcanza para, ¿no? Le alcanza para que usted pueda. Entonces, aquí comentamos Monstruo de Mil Cabezas de Rodrigo Pla. Y que tiene que ver exactamente con eso. Ahora, aquí el asunto es que, digamos, estas políticas de bienestar, de lo que queda, lo muy poco que queda de las políticas de bienestar social, pues están limitadas, como ustedes dicen, por la burocracia, ¿no? Claro. Y por eso, pero él, y eso es muy importante por la visión del director y del guionista, él dice, a mí lo que me preocupaba, dice Ken Loach, es que la derecha, por ejemplo en Inglaterra, siempre atribuye a la gente, le dice, es que tú te tienes que haber ganado las cosas. Claro. Y lo que vemos aquí con Daniel Blake es que sí se lo ganó. Sí, o sea, era un carpintero que había estado trabajando por años, pagando sus impuestos con su departamento, todo normal, hasta que ocurre el infarto. Claro, es un buen carpintero, además, porque cuando le dicen tiene que buscar trabajo, no duda alguien en darle trabajo. El problema es que no lo tiene que demostrar. Claro. Sí, tienes que demostrarlo evidente. Y esa es una gran parte que tiene esta cinta. Claro. Es la relación que tiene Daniel Blake a la edad que tiene con con el internet, con la computadora, con todos estos medios tecnológicos de la modernidad. Claro, claro. Yo creo que aquí también, si ustedes me permiten, hay dos categorías que son clarísimas siempre en el trabajo desde los 90 de Ken Loach y de su guionista favorito, al menos de 9 trabajos, que es Paul Averty. 9 guiones en general, 8 largometrajes y un corto. Y un corto, así es. Y entonces yo creo que los dos elementos son la crítica social y lo emocional otra vez, ¿no? Lo emocional es el asunto humano, otra vez reflejado en el personaje principal. ¿Qué te parece Daniel? Si estas dos categorías que otra vez nos señalas y nos pones sobre la mesa para discutir, lo hacemos en el siguiente segmento, porque vamos a ir a una pausa y regresamos. Qué bueno que se ha quedado con nosotros. Estamos aquí en su programa Documentarte. Somos Armando Meixueiro y yo soy Rafael Tonatiu. Y estamos con Osvaldo Escobar Uribe hablando de una película inglesa que se llama Yo soy Daniel Blake de Ken Loach, inglesa, ¿no? Entonces, del 2010. Yo me di a la tarea de investigar cuántos directores han ganado la Palma de Oro. Muchos, desde el 39 para acá, todos. Pero ¿cuántas veces lo han ganado 2 veces? ¿Cuántos directores? Muy poquitos, 5. 5 directores. Ninguno ha ganado la Palma de Oro 3 veces. Okay. Un mexicano que ha ganado la Palma de Oro. ¿Y Reigadas? No, María Candelaria, Emilio Fernández ganó. Fernández. Entonces, hace muchísimo tiempo, en el 49 por ahí. Pero los que han ganado es, por ejemplo, Francis Ford Coppola por La Conversación, no por Los Padrinos y por Apocalipsis Now. Kusturica ha ganado por Papá está de viaje, de negocios, y también por Underground. Y Billy August, un danés, Las Mejores Intenciones, y Pelé. Y los hermanos Dardenne por Rosetta. El Conquistador, ¿no? Sí, exacto. Y El Niño, las dos han ganado. Y pues nuestro queridísimo Ken Loach ha ganado El Viento acaricia el Prado. Ajá. Y por supuesto yo, Daniel Blake, fue la segunda ocasión. El último es un alemán, la cinta blanca, y Amour, ¿se acuerdan? De Michael Haneke. Ellos son los que han ganado la Palma de Oro. Tal vez sea el premio más reconocido en el mundo, en la Palma de Oro, y entonces que le hagan esto. Yo creo que no es de sus mejores películas. ¿Te acuerdas que hablamos aquí de Buscando a Buscando a Eric? A Eric me parece muchísimo mejor película. 2010. Y a las categorías que nos proponía Osvaldo, yo sumaría la categoría trabajo. Sí, claro, no. La categoría trabajo en Ken Loach es esencial, incluso en películas. Esta película particularmente y en casi todas. Y otra categoría que me gustaría explorar aquí, se los propongo ya para que empecemos a discutir, es la brecha digital. Sí. A mí me meten una multa, otra vez el asunto de las multas, y me dicen que yo vaya a internet. ¿Por qué tengo que ir a internet?
O sea, ¿cuándo me enseñaron a mí los sistemas digitales y cuándo? Si me explico, yo nunca voy a usar un Uber, perdón por el anuncio. Ya estás como Daniel Blake. No, perdón, pues claro, porque él dice, ponga el ratón aquí en pantalla, pues entonces agarra el ratón. ¿Por qué tiene que saber de la brecha digital? Claro. Él tiene 60 años y es un buen carpintero. Claro. ¿Por qué le tienes que enseñar? ¿Por qué tiene que hacer todo en la computadora? ¿Por qué? Sí. Si el Estado no se dio la tarea de formarlo en eso. Sí, o de capacitarlo. Entonces lo dan como por de facto, ¿no? Sí. Y entonces eso me parece terrible. A ver, Osvaldo, dime lo que quieras. Pues bueno, yo creo que además, digo, de lo que acaba de decir Rafael Tonatiuh, creo que la crítica social de la película va en función de esta crítica que siempre ha hecho Ken Loach hacia el Estado, en este caso hacia su incapacidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Y hace la descripción de cómo el sistema es injusto e incoherente, ¿no? Sí, aberrante. Claro, y siempre toma en sus películas, me parece, el héroe de la clase de la clase obrera, ¿no? Es el gran director de la clase obrera. Así es. Así de fácil. Y busca también, además de que tiene al héroe de la clase obrera, busca desvelar la incongruencia del Estado, de sus instituciones, e insisto, de las políticas del capitalismo neoliberal que criticó mucho desde los 80 con Margaret Thatcher. Sí. Digamos, un poco le censuran, y después cuando se va Margaret, con Tony Blair, claro, se viene con todo con toda la crítica y con toda la artillería, por ejemplo, con documentos como Lloviendo Piedras, Lady Bird, Mi nombre es Joe, y me parece, claro, y me parece que lleva 30 años diciendo lo mismo. No lo estoy criticando, al contrario. Sí. Es una pena que siga. Que la realidad no le haga caso, ¿no? Así es. La realidad no le hace caso. Así ¿no? es. Sí. Entonces, en 30 años ha hecho la misma descripción, la misma crítica, la misma queja que vemos en este documento. Y como, ¿no? Es un director longevo, no se ha cansado de hacerlo. No, por supuesto. Y además, a sus 80 años seguirá diciendo. Y además se centra en esta cinta en un personaje ya de edad, ya maduro. Claro. Hay un asunto de política urbana muy interesante acá, que es el asunto de la chica. O sea, él se va a mostrar muy solidario con una chica que tiene 2 hijos y que también tiene, pues vive las de Caín, tiene un conflicto de vivienda. De vivienda, pero eso es lo que quiere denunciar aquí en la película. Son cosas que suceden en Inglaterra, pero no solamente en Inglaterra, que es la expulsión de los pobres del centro de la ciudad. O sea, los pobres del centro la afean. Entonces hay que hacer políticas para que se vayan estos. Y entonces, ¿cómo las haces? Encareces la vivienda pública, la vivienda que pueden ellos contratar, los pisos, los departamentos, y haces que esta gente tenga que rentar afuera entonces aquí es muy clarito. O que cuando tienes que buscar una asistencia de vivienda, te la dan en un lugar apartado. Claro. Y es lo que le ocurre a Katie, el personaje que es coprotagónico con Daniel Blake, y que va a ir como adoptando. Blake va a adoptar como hija y como nietos a los hijos de... Que esta es la parte humana a la que me refería, es la parte emocional, que también es uno de los hilos centrales del guión y de la película en general. En todas las películas de Ken hay esta parte solidaria. Así es. O sea, hay esta parte, digamos, dice Armando, es que la película es un poco desesperanzadora. Sí, pero tiene estos pequeños rasgos, porque ella también luego lo adopta a él. O sea, cuando él vive una crisis, pues él ella asume la responsabilidad de ayudarlo a salir, ¿no? Claro. Entonces, pero hay otros personajes, por ejemplo, estos morenos que viven al lado. Yo iba a ir a la categoría trabajo. Me parece que la categoría trabajo en estos personajes que son claramente de una ascendencia migrante, el trabajo ya no lo realizan manual. Claro, es decir, el negocio es a través de internet, el negocio es virtual. Claro, pero también. Y además con China. Pero también, exacto. Yo iba a decir pirata, pero qué bueno que dijiste China, me salvaste. Entonces, porque compran tenis que son muy semejantes a los de marca. Igualitos.
igualitititos. Y entonces ahí andan moviéndolos, ¿no? Por todo Londres. Con un precio mucho más bajo y incluso hasta con una forma discursiva muy interesante, ¿no? Que a lo mejor la merca de la propia marca no lo tiene, ¿no? Sí. Pero ellos... Que es la que tiene el barrio. Así es. O sea, y aquí podemos hablar de muchos ejemplos. Sí, por supuesto. Pero Daniel Blake lo llama China a este personaje. Así es. Vamos a las recomendaciones, Armando, Sí, que vamos tanto a te las gustan. recomendaciones y regresamos en un momento. El viento que agita la cebada. En los años 20, tropas británicas son enviadas a Irlanda para extinguir los intentos independentistas, teniendo que enfrentarse a un ejército de guerrilleros formado por campesinos. Damien abandona su propósito de ser médico para unirse a la lucha. Sin baños de sangre ni grandes explosiones, aquí se muestra un periodo complicado y decisivo de la historia de Irlanda. El título de la película se corresponde con el de una balada irlandesa del siglo XIX, escrita por el poeta Robert Dyer Joyce, cuya letra hace referencia a la rebelión de 1798. Esta balada puede escucharse en una de las escenas del filme. Se estrenó el 18 de mayo de 2006 en el Festival de Cannes, donde se alzaría con la Palma de Oro. Paradójicamente, es la película de Ken Loach que menos repercusión ha tenido. Estamos de regreso aquí en Documentarte, somos Rafael Tonatiu y Armando Meijueiro y estamos conversando de manera entusiasta sobre la cinta Yo, Daniel Blake de Ken Loach, y comentábamos un poco toda esta parte del trabajo de los personajes que sufren laboralmente, que sufren las aberraciones del Estado. De un Estado sordo, ciego y mudo, ¿no? Sí, claro. Y de un mercado sordo, ciego y mudo. ¿Te acuerdas? Te voy a regresar hasta Mendoza, Argentina. Íbamos por el centro de la ciudad y estaba un movimiento social chiquito, pequeño, ¿no? Muy pequeñito, de unos 30, 40 personas, con niños y mamás y todo. Manifestándose y entonces, en la Cámara de Diputados local. Chismosos como somos, le empezamos a preguntar ya a la gente qué movimiento ambiental en realidad era de una comunidad que se había establecido hace muchos años en las orillas de Mendoza, y entonces digamos que los fraccionamientos los alcanzaron, y entonces como que querían tener salida a los estacionamientos, pues esta zona fea pues la querían quitar, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo este ejemplo? Porque va a terminar finalmente este pobre hombre, después de que le niegan cualquier posibilidad de trabajo, haciendo un movimiento social y teniendo la respuesta social de la gente. Digo esto porque esto va a seguir pasando. Claro. Es decir, cada vez por movimientos más pequeños la gente se va a movilizar y va a sentir solidaridad o repulsión también por estos tipos de movimientos, ¿no? Bueno, y los ejemplos los tenemos patentes. Claro. En Coyoacán, aquí hemos pasado sobre todo este movimiento de los parquímetros. Claro. Y que se ha derivado ahora en las últimas noticias en Coyoacán por la escasez de agua. Claro. Esto está generando pues este descontento social, que hace genera estas movilizaciones. Entonces, cuando él se plantea su propio movimiento, él grafitea y todo eso. Sí, no, esa escena a mí me parece extraordinaria, cuando ya no encuentra salida de ningún modo y de plano dice, es que ustedes han hecho que mi dignidad quede pisoteada. Así es. Y se sale y hace un grafiti, una pinta, donde dice que da título a la película: Yo, Daniel Blake, me manifiesto en contra. Sí, claro. Ahora, esto porque, bueno, luego siempre nos preguntan, ¿y dónde podemos ver la película? Esto está en la Muestra Internacional de Cine, que llegó este año, en el 2017. La muestra está dividida en dos partes, y esta es la versión de marzo-abril. Ya está terminando en la Cineteca propiamente dicho, pero tiene un recorrido primero en las salas cinematográficas de la Ciudad de México y luego por todo el país. Por todo el país va la muestra, entonces es recomendable que la cachen por ahí. Y si no, está en YouTube también. Claro, entonces, pueden verla en la web. Ah, qué bien, no sabía. Entonces, hablando de esta brecha digital. Claro. Sí, entonces, y están otras obras del mismo Ken Loach, si ya se pican, pues sería verdaderamente... Sí, claro. Hay otra que a mí me gusta mucho, que es sobre un alcohólico, Sam, también algo es parecido. Mi nombre es Sam. Joe. Mi nombre Entonces es Joe. Es una película también muy dura, porque no es la típica película
película tipo las películas de los 40, ¿no? De Los Weekend o Días de Vino y Rosas, donde hay una reivindicación del alcohólico. Sí. No, acá no, acá él termina es alcohólico y termina queda desempleado. Exacto. Claro. Entonces, ese es un punto muy destacable del trabajo de Kenneth Loach, que siempre busca esto, generar como esta conciencia de un mundo desigual, sí, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, perdón, me permito decir nosotros porque claro, he participado en algunos trabajos con ustedes, pero ustedes, y sobre todo Rafael Tonatiu, junto con Armando, han sostenido que en su obra, han sostenido que el cine es un espectro de la realidad, ¿no? Y me parece que este es un espejo en donde podemos ver cómo el director busca que todos nos veamos responsables de la situación que sucede acá. Es decir, los que no somos tan afectados socialmente, no podemos estar lejos de lo que sucede con los que no son, digamos, no tienen un asunto más igual, o sea, los desiguales, ¿no? Y me parece que el hecho de que el personaje Daniel no pueda tener un subsidio es lo que busca el director, que pensemos que es responsabilidad de todos, ¿no? Y poner un ejemplo en México, el hecho que una mujer de 113 o 116 años no pueda tener su pensión de 2,200 pesos porque no puede tener una tarjeta ya que pasó el límite de edad de los 100 años, es, por poner un ejemplo chiquito, esa es una responsabilidad. O que corras a 51 kilómetros, claro, ¿no? Por supuesto. Es un absurdo. Y yo creo que eso es lo que nos permite el cine de Kenneth Loach. Es decir, que nosotros podamos ver la responsabilidad de cada uno en el grado que nos corresponda, verla en un espejo como este. Y asumirla. ¿No? Y asumirla. Es decir, porque la última vez, no me pregunten por qué, que estuve en el Ministerio Público, me sentí en Kenia o en Somalia, ¿no? Entonces, pues cuando uno ve esto en Inglaterra, uno entiende perfectamente el Brexit y entiende lo que está pasando en todas las políticas del mundo y la resistencia y la movilización hacia otro lado, ¿no? A veces creo que nos hemos equivocado en las últimas elecciones a nivel global, pero se está moviendo el mundo, o sea, ya no, esta renuncia a los partidos políticos, esta posibilidad de los independientes, estas formas democráticas a la bárbara también, pues son otras formas, ¿no, Armando? Sí, y me parece que, bueno, esto lo muestra claramente Ken Loach en el subdesarrollo de los supuestos países desarrollados. Claro. Y que evidencia que en algunos aspectos somos iguales. Claro, sí, por supuesto. Me parece que, bueno, finalmente el modelo es, aquí se nota bien, el modelo no está funcionando, no está funcionando en Europa, no está funcionando en ningún lado. Me parece que al final, la reflexión final que lee el personaje de Katie, que es la declaración de Daniel, es simplemente un grito a ser tratado como humano, ¿no? Sí, es decir, tener dignidad. Dignidad. ¿Qué políticas neoliberales, todavía resabios que existen de las políticas Thatcher en Inglaterra, siguen, digamos, mostrando este lado inhumano? Ahora, ¿no?, de la sociedad? Este mundo que nos hizo homogéneos, este mundo que nos estandarizó, este mundo que nos alineó, que nos hizo comprar más o menos y comer lo mismo a todos, pues es un mundo que uno esperaría que fuera hacia otro lado, ¿no? Claro. Pero lo que vemos con Donald Trump y todo esto es, me parece que otra vuelta de tuerca peor, ¿sí?, a este terrible mundo. Sí, entonces esto es, por eso yo digo, que esta posibilidad que tenemos de usar nuestro voto, claro, pues lo tenemos que hacer de asumir la responsabilidad, de asumir lo responsable, que no puede valer una cubeta o no puede valer un frijoles o lo que sea, no puede. Claro. Entonces, pues esto fue. Muchas gracias por participar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Nos estaremos viendo la próxima semana. Vean esta cinta que es excelente. Traten de ubicarla en algún espacio. Esto fue Documentarte. Nos vemos la semana que entra.